Pensando en comprarse su primera vivienda, el gobierno ha anunciado un aumento en este subsidio del bono familiar habitacional para las viviendas que están dentro del plan de techo propio. Con nosotros se encuentra el ministro de Vivienda, Francisco Dammler, para que nos dé más detalles sobre este anuncio. Ministro, por favor, aclárenos, porque a veces la gente suele confundir el bono familiar habitacional con este bono de buen pagador. Una cosa es techo propio y otra cosa es mi vivienda. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es relativamente sencillo. Hay un producto que se llama sitio propio, que está hecho para las personas que ya tienen título de propiedad, tienen sus viviendas en condiciones precarias, desean ampliar, y ellos trabajan con un producto que se llama sitio propio. Ese es directamente vinculado a bonos que además otorgan un subsidio para mejorar la calidad constructiva de la vivienda. En ese grupo, por ejemplo, está este bono de riesgo sísmico, que lo hemos empezado a impulsar en 12 distritos de la capital, sobre todo en el cono norte, donde es factible implementarlo. Y de lo que hablamos además, y de en la fracción que se ha aumentado, no es para este grupo, sino es para los de vivienda nueva. Ahí el producto se llama ABN, ¿no?, que es adquisición de vivienda nueva, y lo que hemos hecho es el producto que básicamente está orientado a un nivel socioeconómico E, en donde el ingreso es 1.353 soles, ese es el promedio exacto. Casi 2/3 partes o más tienen ingresos, pero vinculados a la actividad de servicios, comercial. Ese grupo es al cual hemos aumentado el valor del bono. ¿Por qué? Bajo el supuesto de que una persona con su ingreso tiene hasta cierto porcentaje, lo puede dedicar a la adquisición de una vivienda. Tú no puedes pedir a alguien de 1.300 que dedique 700 soles porque finalmente no tiene con qué comer. Entonces, a ese grupo, para que califique al crédito, hemos aumentado el bono, que originalmente estaba en 5 UITs, 19.750 soles. Hemos subido el tramo del bono, la cantidad del bono, a 8 UITs, esto es 31.600 soles. ¿Qué sucede entonces? Suponte que esta persona quiere ir a una vivienda de 55.000, 56.000 soles, que las ubica generalmente en el cono norte, en Caraballo, en Coma, San Juan del Lurigancho. Esta persona, al aplicarle el bono, le resulta un saldo de 26.000, 27.000 soles, que aplicado al programa, y si tiene un ahorro, razonablemente termina pagando unos 250 soles mensuales, lo cual tú dices, en el tramo de 1.353, 250 soles, ya sí, suena razonable para que esta persona. Ahora, ¿cuántos proyectos están disponibles para este programa, ministro, en todo el país? En todo el país, en la actualidad, inscritos, los desarrolladores inmobiliarios inscriben las viviendas y dicen, esta cuota del total de viviendas las pongo para esta modalidad de vivienda nueva. Aproximadamente son unas 10.500 viviendas que están en stock, pero con cargo a que este año deberíamos tener otro stock parecido de 9.000, 10.000 viviendas, o sea, en total habría unas 19.000, 20.000 viviendas. Eso es importante, ¿no?, porque estamos hablando de proyectos que se ajustan a las posibilidades económicas de estas personas que tienen ingresos bajos, ¿no?, que no ganan más de 1.300, 1.400 soles. Y yo le pedía al principio que hagamos la diferencia con el programa Mi Vivienda, porque muchas personas suelen confundirse, es decir, una cosa es techo propio y otra cosa es Mi Vivienda. Hay personas a las que sí pueden acceder a una primera vivienda a través de este otro programa. Sí, el rango, y eso es lo interesante, el rango de los productos que tiene el Fondo Mi Vivienda, por ejemplo, podemos darnos un salto, está hasta el domingo esta feria inmobiliaria del Perú, ahí en el Parque de la Exposición, pero es impresionante. No creo equivocarme si digo es la feria inmobiliaria más grande de toda la historia republicana. A ver, te lo digo, hay 300 proyectos inmobiliarios, 26.000 viviendas en stock puestas allí y una masa crítica de 6.000 millones de soles en viviendas. O sea, eso es bien importante porque quiere decir que este sector sigue dinámico. Entonces, los productos del Fondo Mi Vivienda
van desde un rango, digamos, de 55.000 soles hasta 260.000 soles. Las viviendas un poquito más caritas, digamos, Viviendas ¿no? un poco más caras. Y obviamente hay sobre ese precio que evidentemente ya no es para el segmento que le interesa, digamos, desde el gobierno, desde el Estado promover, ¿no? Ministro, hay televidentes y también a través de las redes sociales nos preguntan cuáles son los pasos y el procedimiento que deben seguir justamente para acceder a este tipo de viviendas y cuáles son sobre todo los papeles y los requisitos que uno tiene que presentar para poder acceder a este fondo. A este bono, ¿no? Que es el que Ok, estamos hablando. el primer paso es que la familia no haya tenido o no tenga vivienda propia, no haya adquirido antes, no tenga un terreno registrado tampoco, ¿no? Y ellos son, digamos, el grupo target, digamos, el grupo con el cual nosotros trabajamos. Lo segundo es este tema de los ingresos, ¿no? Allí se hace una declaración de ingresos y lo que se suele hacer es generar una especie de cultura crediticia y de relacionamiento entre la entidad financiera y la persona que tiene ingresos. Obviamente una persona, por ejemplo, que hace taxi, no tiene una boleta de pago, Exacto, ¿no? como Y lo demuestra. que justamente hace estos esquemas es acercarlo al sistema financiero para que ambos se vuelvan conocidos y en el interín, generada esta relación con la calificación del banco, incluso hay empresas como las microfinancieras, las cajas, que tienen mayor experticia en acercarse a este segmento, pueden directamente perfilar, porque finalmente califican en el banco, ¿no? Pero nosotros les damos el soporte, le damos los requisitos. Si alguien está interesado, hay dos posibilidades, o se van a la ventana inmobiliaria, Camaná 199 en el centro de Lima, o en la feria inmobiliaria hay varios stands, y eso va a ser... Para que ubique el proyecto de su interés. No solo el proyecto de su interés, si se acercan al stand del Fondo Mi Vivienda, van a ver como 10 folletitos. Entonces, lo que han hecho los promotores del Fondo Mi Vivienda, que es algo muy interesante, viene una familia, le pregunta, ¿cuánto gana usted? Ya está, ¿no? Empiezan a analizar su perfil, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? ¿Qué desean? ¿No? Hay un seguimiento paso a sí, paso. ¿tiene digamos, usted ahorros? Ok, entonces determinan el perfil y dice, mire, para el perfil, o como usted está en su estructura de ingresos y de gastos, en la actualidad podría tener este producto o este producto. A ver, y empiezas a mirar. Y luego se le orienta y ya se desplaza por la feria, ¿no? Buscando los proyectos que más sean de su agrado, ¿no? Ministro, cambiando de tema, yo quería preguntarle por este bono que se está estableciendo para las familias que viven en zonas de alto riesgo sísmico. Acabamos, hace una semana se ha producido este terrible terremoto en Ecuador y es inminente, según los expertos, que pueda haber un sismo de grandes magnitudes también en la costa central de nuestro país. ¿Cómo se está haciendo o qué está haciendo el Ministerio de Vivienda para trabajar y mitigar los daños o las pérdidas que se podrían ocasionar en caso de un terremoto de grandes magnitudes? Este es un producto, el bono de riesgo sísmico, que hemos empezado a trabajar en 12 distritos de Lima, luego vamos a expandirlo en el país porque hay otras zonas también de riesgo sísmico, Ica, Moquegua, Tacna, Arequipa. Pero ¿qué es lo que trabajamos allí? Dentro de la vivienda, ¿no? Nosotros ubicamos un área de 14 metros cuadrados. En esta área de 14 metros cuadrados se hace un reforzamiento estructural, básicamente los cimientos, las zapatas, las vigas, columnas, de tal manera que esto sirva como una especie de búnker, lo que le llamamos nosotros zona protegida. De tal manera que si ocurre un sismo de gran magnitud, la gente se puede ir hacia ese cemento y luego ya buscar la salida hacia un espacio libre, ¿no? Pero este proyecto nos fue asesorado fundamentalmente por la cooperación japonesa, JICA, nos asesoró mucho además en términos de los diseños constructivos, porque tiene que soportar un evento sísmico de gran magnitud, y también desarrollamos un manual con el profesor Julio Kuroiwa, quien asesoró todo este proyecto. Dicho ese paso, es su cumpleaños, creo, del profesor Kuroiwa hoy, y es el Día de la Tierra, coincidentemente, el día de hoy. Pero bueno,
ese producto, ¿no es cierto?, lo que hace es otorga una subvención de 15.000 soles a la familia. No se le entrega a la familia, porque eso lo que queremos es que no se promueva la autoconstrucción, sino va por lo que llamamos nosotros entidades técnicas especializadas, que son empresas de ingeniería que hacen el reforzamiento bajo las normas técnicas, ¿no? Bien, ministro, muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros toda esta información muy importante para todos. Vamos a continuar nosotros. Pero con cargo a que este año deberíamos tener otro stock parecido de 9.000, 10.000 viviendas, o sea, en total habría unas 19.000, 20.000 viviendas. Eso es importante, ¿no? Porque estamos hablando de proyectos que se ajustan a las posibilidades económicas de estas personas que tienen ingresos bajos, ¿no? Que no ganan más de 1.300, 1.400 soles. Y yo le pedía al principio que hagamos la diferencia con el programa Mi Vivienda, porque muchas personas suelen confundirse, es decir, una cosa es techo propio y otra cosa es Mi Vivienda. Hay personas a las que sí pueden acceder a una primera vivienda a través de este otro programa. Sí, el rango, y eso es lo interesante, el rango de los productos que tiene el Fondo Mi Vivienda, por ejemplo, podemos darnos un salto, está hasta el domingo esta feria inmobiliaria del Perú, ahí en el Parque de la Exposición, pero es impresionante. No creo equivocarme si digo es la feria inmobiliaria más grande de toda la historia republicana. A ver, te lo digo, hay 300 proyectos inmobiliarios, 26.000 viviendas en stock puestas allí y una masa crítica de 6.000 millones de soles en viviendas. O sea, eso es bien importante porque quiere decir que este sector sigue dinámico. Entonces, los productos del Fondo Mi Vivienda van desde un rango, digamos, de 55.000 soles hasta 260.000 soles. Las viviendas un poquito más caritas, digamos, Viviendas, ¿no? un poco más caras. Y obviamente hay sobre ese precio que evidentemente ya no es para el segmento que le interesa, digamos, desde el gobierno, desde el Estado promover, ¿no? Ministro, hay televidentes y también a través de las redes sociales nos preguntan cuáles son los pasos y el procedimiento que deben seguir justamente para acceder a este tipo de viviendas y cuáles son sobre todo los papeles y los requisitos que uno tiene que presentar para poder acceder a este fondo. A este bono, ¿no? Que es el que estamos hablando. El primer paso es que la familia no haya tenido o no tenga vivienda propia, no haya adquirido antes, no tenga un terreno registrado tampoco, ¿no? Y ellos son, digamos, el grupo target, digamos, el grupo con el cual nosotros trabajamos. Lo segundo es este tema de los ingresos, ¿no? Allí se hace una declaración de ingresos y lo que se suele hacer es generar una especie de cultura crediticia y de relacionamiento entre la entidad financiera y la persona que tiene ingresos. Obviamente una persona, por ejemplo, que hace taxi, no tiene una boleta de pago, ¿no? Y lo que justamente hace estos esquemas es acercarlo al sistema financiero para que ambos se vuelvan conocidos y en el interín, generada esta relación con la calificación del banco, incluso hay empresas como las microfinancieras, las cajas, que tienen mayor experticia en acercarse a este segmento, pueden directamente perfilar, porque finalmente califican en el banco, ¿no? Pero nosotros les damos el soporte, le damos los requisitos. Si alguien está interesado, hay dos posibilidades, o se van a la ventana inmobiliaria, Camaná 199 en el centro de Lima, o en la feria inmobiliaria hay varios stands, y eso va a ser... para que ubique el proyecto de su interés. No solo el proyecto de su interés, si se acercan al stand del Fondo Mi Vivienda, van a ver como 10 folletitos. Entonces, lo que han hecho los promotores del Fondo Mi Vivienda, que es algo muy interesante, viene una familia, le pregunta, ¿cuánto gana usted? Ya está, ¿no? Empiezan a analizar su perfil, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? ¿Qué desean? ¿No? Hay un seguimiento paso a sí, paso. ¿tiene digamos, usted ahorros? Ok, entonces determinan el perfil y dice, mire, para el perfil, o como usted está en su estructura de ingresos y de gastos, en la actualidad podría tener este producto o este producto. A ver, y empiezas a mirar. Y luego se le orienta y ya se desplaza por la feria, ¿no? Buscando los proyectos que más sean de su agrado, ¿no? Ministro, cambiando de tema, yo quería preguntarle por este bono que se está estableciendo para las familias que viven en zonas de alto riesgo sísmico. Acabamos
Hace una semana se ha producido este terrible terremoto en Ecuador y es inminente, según los expertos, que pueda haber un sismo de grandes magnitudes también en la costa central de nuestro país. ¿Cómo se está haciendo o qué está haciendo el Ministerio de Vivienda para trabajar y mitigar los daños o las pérdidas que se podrían ocasionar en caso de un terremoto de grandes magnitudes? Este es un producto, el bono de riesgo sísmico, que hemos empezado a trabajar en 12 distritos de Lima, luego vamos a expandirlo en el país porque hay otras zonas también de riesgo sísmico, Ica, Moquegua, Tacna, Arequipa. Pero, ¿qué es lo que trabajamos allí? Pensando en comprarse su primera vivienda, el gobierno ha anunciado un aumento en este subsidio del bono familiar habitacional para las viviendas que están dentro del plan de techo propio. Con nosotros se encuentra el ministro de Vivienda, Francisco Dammler, para que nos dé más detalles sobre este anuncio. Ministro, por favor, aclárenos porque a veces la gente suele confundir el bono familiar habitacional con este bono de buen pagador. Una cosa es techo propio y otra cosa es mi vivienda. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es relativamente sencillo. Hay un producto que se llama sitio propio, que está hecho para las personas que ya tienen título de propiedad, tienen sus viviendas en condiciones precarias, desean ampliar, y ellos trabajan con un producto que se llama sitio propio. Ese es directamente vinculado a bonos que además otorgan un subsidio para mejorar la calidad constructiva de la vivienda. En ese grupo, por ejemplo, está este bono de riesgo sísmico, que lo hemos empezado a impulsar en 12 distritos de la capital, sobre todo en el cono norte, donde es factible implementarlo. Y de lo que hablamos además, y de en la fracción que se ha aumentado, no es para este grupo, sino es para los de vivienda nueva. Ahí el producto se llama ABN, ¿no?, que es adquisición de vivienda nueva. Y lo que hemos hecho es el producto que básicamente está orientado a un nivel socioeconómico E, en donde el ingreso es 1.353 soles, ese es el promedio exacto. Casi 2/3 partes o más tienen ingresos, pero vinculados a la actividad de servicios, comercial. Ese grupo es al cual hemos aumentado el valor del bono. ¿Por qué? Bajo el supuesto de que una persona con su ingreso tiene hasta cierto porcentaje, lo puede dedicar a la adquisición de una vivienda. Tú no puedes pedir a alguien de 1.300 que dedique 700 soles porque finalmente no tiene con qué comer. Entonces, a ese grupo, para que califique al crédito, hemos aumentado el bono, que originalmente estaba en 5 UITs, 19.750 soles. Hemos subido el tramo del bono, la cantidad del bono, a 8 UITs, esto es 31.600 soles. ¿Qué sucede entonces? Suponte que esta persona quiere ir a una vivienda de 55.000, 56.000 soles, que las ubica generalmente en el cono norte, en Caraballo, en Coma, San Juan del Lurigancho. Esta persona, al aplicarle el bono, le resulta un saldo de 26.000, 27.000 soles, que aplicado al programa, y si tiene un ahorro, razonablemente termina pagando unos 250 soles mensuales, lo cual tú dices, en el tramo de 1.353, 250 soles, ya sí, suena razonable para que esta persona. Ahora, ¿cuántos proyectos están disponibles para este programa, ministro, en todo el país? En todo el país, en la actualidad, inscritos, los desarrolladores inmobiliarios inscriben las viviendas y dicen, esta cuota del total de viviendas las pongo para esta modalidad de vivienda nueva. Aproximadamente son unas 10.500 viviendas que están en stock.